Hola jóvenes de tercer año, sean bienvenidos al curso de inmunología. El día de hoy estaremos hablando de la ontogenia del sistema inmune que incluye los órganos linfoides. En tal sentido, como esta es una orientación de lo que ustedes deben estudiar, voy a referirme a lo más importante de la clase, ¿verdad? Habrán cosas que ustedes tendrán que leerla. Yo voy a explicar lo más importante de esta clase, ¿verdad? En ese sentido, vamos a comenzar hablando casualmente de los órganos linfoides. En principio, ¿qué son los órganos linfoides? Son aquellos órganos que alojan a los linfocitos y lo alojan desde el origen y desarrollo hasta que encuentran al antígeno al cual van a responder. Esos son los órganos linfoides. De tal manera que estos órganos linfoides, observen esta figura, pueden ser clasificados de dos maneras, como órganos linfoides primarios, órganos linfoides secundarios, y hoy en día han agregado una tercera clasificación que son los órganos linfoides terciarios. Estos órganos linfoides clasificados según el origen y maduración de los linfocitos podrían ser los dos primeros, los primarios o centrales, órganos linfoides primarios o centrales. Estos son aquellos que van a dar origen, van a desarrollar y van a madurar a los linfocitos. En el caso de un grupo de linfocitos son los linfocitos B. Estos van a tener como órgano linfoide primario la médula ósea. Y los linfocitos T van a tener al timo como órgano linfoide primario. Luego, cuando estos linfocitos maduran y se diferencian, fíjense bien, sin que haya ningún tipo de antígeno. Eso es lo que se llama sin el estímulo antigénico. Y cuando hablamos sin ningún tipo de antígeno nos referimos a lo que tiene el microorganismo, llámese bacteria, virus, hongo, parásito, que lo reconoce como tal con ese antígeno. Pues no hay nada de eso en los órganos linfoides primarios. No hay bacterias, no hay virus, no hay hongos ni parásitos. Ahora, estos linfocitos cuando ya se diferencian y maduran en los órganos linfoides primarios, viajan a los órganos linfoides secundarios o periféricos. En esos órganos se van a alojar estos linfocitos para esperar que llegue una célula presentadora de antígeno con el microorganismo y se lo presente para que se activen estos linfocitos y generen el desarrollo de la respuesta adquirida que vamos a hablar más adelante. Podremos describir brevemente estos órganos linfoides, comenzando con los órganos linfoides primarios. Primero la médula ósea, pues en la médula ósea se encuentra prácticamente la célula madre o célula pluripotencial. Esta célula, ¿verdad?, madre o pluripotencial es la que va a originar a todas las células de la respuesta inmune. En el caso de la respuesta inmune innata serían los polimorfos nucleares y los mononucleares. Y en el caso de las respuestas adquiridas serían los linfocitos. Vean ustedes, pero es la célula madre la que va a originar eso. Y en este órgano primario es donde va a madurar y a diferenciar los linfocitos B sin el origen antigénico, es decir, sin que haya ningún microorganismo. ¿Y quién tiene médula ósea? Generalmente los huesos largos, principalmente la pelvis y el fémur. El siguiente órgano linfoide primario es el timo. El timo, por anatomía, es el que está ubicado en la parte superior del mediastino anterior. No voy a hablar de la anatomía, solo referirme a que en este timo es el sitio donde va a madurar y a diferenciar los linfocitos T, que por cierto hay diferentes poblaciones que vamos a ver en su diferenciación y maduración.
tanto en la médula ósea como en el timo, pues hay una serie de células en esos órganos que permiten el contacto entre los linfocitos B y T para que terminen madurando y diferenciando. Algo muy importante que tiene el timo son lo que se llaman los factores hormonales, como son la alfa-1 timosina, la beta-4 timosina, la timopoietina y la timolina. ¿Qué hacen estas hormonas? Van a atraer al progenitor del linfocito T que se encuentra en la médula ósea para que el timo le dé el microambiente favorable para que se diferencie y madure en la subpoblación del linfocito T, como ya mencionamos y vamos a describir más adelante. En el caso de los órganos linfoides secundarios, pues van a ser los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide asociado a mucosa. Todos estos sitios es donde se van a encontrar ya los linfocitos B maduros y los linfocitos T maduros en sus diferentes subpoblaciones y que van a reconocer ahí a el antígeno que le lleva a una célula presentadora de antígeno para generar el desarrollo de la respuesta adquirida. En el caso de los órganos linfoides secundarios, el primero son los ganglios linfáticos. Brevemente observen la corteza, toda esta parte más externa del ganglio linfático, y la médula es toda esta parte central. Vean qué interesante, en la periferia pues van a estar prácticamente los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. Mientras que en la paracorteza pues van a estar prácticamente los linfocitos T y las células dendríticas, y en la médula del ganglio linfático ya estará la célula plasmática, que es la que va a producir los anticuerpos en el caso de la respuesta humoral que vamos a describir más adelante. En el caso del vaso, el vaso tiene la función prácticamente de filtrar la sangre de microorganismos, ¿verdad? De glóbulos rojos que llegaron a su vida media de los 120 días, ¿verdad? Y prácticamente la que almacena las plaquetas para que cumplan funciones de coagulación muy importantes ante cualquier proceso hemorrágico. Desde el punto de vista de la anatomía del vaso, pues prácticamente en la periferia, que es la pulpa blanca, van a estar los linfocitos con los macrófagos y las células dendríticas. Y vean qué interesante, en estos linfocitos, cuando llegue una célula presentadora de antígenos, se van a activar y van a viajar prácticamente hacia la pulpa roja para ahí diseminarse al resto del cuerpo con los efectores de la respuesta inmune adquirida. Ahí tenemos el dibujo del vaso, ¿verdad? Prácticamente la parte más periférica sería la corteza y la médula o pulpa blanca, y en el centro estaría la pulpa roja, que es la que aloja a los linfocitos activados para luego salir a cumplir las funciones muy particulares que tiene. Luego tenemos el tejido linfoide asociado a mucosa. Todos los órganos que tienen mucosa, pues ahí habrán estructuras muy particulares que van a responder a los microorganismos. Es así como tenemos primero el anillo de Waldeyer, ¿verdad? El cual prácticamente se encuentra a nivel de la nasofaringe, el paladar blando, y que ahí está formado por las amígdalas faringeas, las palatinas y linguales, y que todos los microorganismos que entren a través de la cavidad oral pues va a permitir la activación de la respuesta inmune cuando una CPA le lleve el microorganismo a los linfocitos que están en esos órganos linfoides secundarios. El siguiente componente del tejido linfoide asociado a mucosa sería las placas de Peyer. Estas están recubriendo la mucosa del intestino, ¿verdad? Y ahí vamos a tener lo que se llaman las células M. Ahí están, miren, ahí están las células M. Son las que van a captar al microorganismo y se lo va a llevar a los linfocitos para que se genere la respuesta adquirida. El otro componente del tejido linfoide asociado a mucosa, pues el tejido linfoide asociado a los bronquios, que está a nivel del tracto respiratorio inferior, y que ahí llegará el microorganismo llevado por la célula presentadora de antígenos para activar a los linfocitos. Y el tercer tipo de órganos linfoides que mencionamos son los terciarios. Pues estas son formaciones linfoides ectópicas que aparecen ante estímulos inflamatorios, que prácticamente esta respuesta inflamatoria es la que se llama respuesta inflamatoria principalmente ante ciertos estímulos muy particulares. Pueden ser microorganismos que generen infecciones crónicas,
o pueden ser enfermedades autoinmunitarias o el rechazo a injerto en su fase crónica. Eso es muy importante tomar en cuenta porque solo va a participar este órgano linfoide terciario en estos procesos de estimulación de la respuesta inflamatoria. Una vez que desaparece el estímulo inflamatorio, desaparece este órgano linfoide terciario. Viene ahora el describir cómo se diferencian y maduran los linfocitos. Y esta es la parte central, digamos, de esta clase que estamos tratando de explicarle a ustedes para orientar mejor su estudio. Observen ustedes esta figura. Esta figura describe en términos generales cómo se originan todas las células de la respuesta inmune. Observen ustedes, aquí en el cuadro de la izquierda está la célula madre pluripotencial o célula madre hematopoyética, llamada también stem cell o célula madre. Esta célula madre tiene la característica de estarse autorrenovando, no tiene vida media. Ahora, esta célula madre va a dar origen a dos progenitoras de serie de células. Observen, esta es la primera, que sería la progenitora de la serie mieloide-eritroide, y la de abajo sería la progenitora de la serie linfoide. La de arriba, la progenitora de la serie mieloide-eritroide, mediante ciertos estímulos de citoquina e interleucina, va a dar origen a dos células progenitoras, a la progenitora de la serie mieloide y a la progenitora de la serie eritroide. La progenitora de la serie eritroide finalmente va a dar origen a los eritrocitos conocidos como glóbulos rojos. Y la progenitora de la serie mieloide va a dar origen a los megacariocitos, que esto da origen a las plaquetas, al progenitor de los basófilos, que finalmente da origen a los basófilos, al progenitor de los mastocitos, que finalmente da origen a los mastocitos, al progenitor de la célula cebada, que finalmente da origen a la célula cebada, al progenitor de los eosinófilos, que finalmente da origen a los eosinófilos. Y el otro progenitor que da origen esa célula es al progenitor granulocito monocito, que este progenitor granulocito monocito prácticamente va a dar origen, ¿verdad?, a células que si están en banda serán llamadas neutrófilos, y los neutrófilos son los primeros en llegar en un proceso inflamatorio. Ahora, si no están en banda, este granulocito da origen a los monocitos, y los monocitos que andan circulando cuando pasan a tejido se transforman en macrófagos, y como van a ver más adelante, según el órgano donde se encuentre, así van a ser llamados. La otra progenitora que da origen en la célula madre, ya hablamos de la progenitora de la serie mieloide. La otra progenitora es la progenitora de la serie linfoide. Esta progenitora de la serie linfoide va a dar origen principalmente al progenitor del linfocito B y al progenitor del linfocito T. Ambos va a permitir la maduración y diferenciación de cada una de las células, dando origen finalmente, en el caso del progenitor del linfocito B, al linfocito B, y en el caso del progenitor del linfocito T, al linfocito T, pero en dos subpoblaciones principales que vamos a describir más adelante. Se dice que del progenitor de la serie linfoide, ¿verdad?, se da origen también a la célula natural killer. Algunos hablan que es el progenitor del linfocito T que da origen a la natural killer también. Observen ustedes en esta figura, aquí están las interleucinas que mencionábamos. Miren, las interleucinas que finalmente van a determinar en qué se transforma cada célula que va madurando, y eso es lo que determina realmente el proceso de diferenciación y maduración de cada célula de la respuesta inmune. Llámese células polimorfonucleares mononucleares, que serían las primeras en activarse como respuesta innata, y la segunda, que son los linfocitos, que serían la respuesta adquirida. Vamos a hablar ahora de cómo se originan los linfocitos. Observen ustedes, de forma general primero, orientemos la parte general de los linfocitos. Todos los linfocitos
que se originan en el órgano linfoide primario, pues primero va a permitir, ¿verdad?, que se forme el progenitor de cada uno de los linfocitos. Este progenitor pasa un proceso en el cual va a expresar ciertos receptores en la superficie, ¿verdad?, que finalmente le permite diferenciarse según el receptor que tiene, o el linfocito B o un linfocito T. Y que en este proceso de diferenciación, por cierto, aquellos linfocitos que con su receptor reconocen lo propio y que podrían causarle daño son eliminados por el proceso que se llama selección negativa. Mientras que aquellos linfocitos que reconocen lo propio pero no responden a lo propio, se regula a través de lo que se llama la selección positiva. Eso es reconocer lo que es propio y no hacer ningún daño. Esas son las etapas en que se diferencian de forma general los linfocitos. Aquí tienen ustedes un resumen de todo lo que acabamos de decir de forma general. Tenemos la célula madre pluripotencial, ¿verdad?, que va a dar origen al progenitor de la serie linfoide, y el progenitor de la serie linfoide finalmente da origen al progenitor del linfocito B y al progenitor del linfocito T. El progenitor del linfocito B está en la médula ósea, finalmente va a dar origen a los linfocitos B, que se van a ir de la médula ósea por sangre a los órganos linfoides periféricos. Y ahí van a esperar que la célula presentadora de antígenos le lleve el microorganismo para responder y destruir. En el caso de los linfocitos T, el progenitor de los linfocitos T viaja hacia el timo, y en el timo va a madurar y diferenciar. Finalmente va a dar los linfocitos T en las subpoblaciones que hay, viajan por circulación a los órganos linfoides secundarios, donde se van a alojar y van a esperar que una célula presentadora de antígenos le lleve el microorganismo para activarse y proliferar finalmente. Todo este proceso ontogénico de los linfocitos parte, como ya decíamos, de la célula progenitora pluripotencial o célula madre o stem cell, de mediadores solubles que son las interleucina y citosina, y de la interacción entre las células linfoides con los elementos del microambiente tímico que permite el reconocimiento de lo propio y lo no propio. En el caso de los linfocitos B, ellos en este proceso ontogénico van a expresar un receptor que se llaman como la célula. Si es el linfocito B, expresan el receptor de célula B, y si es T, expresan el receptor de célula T. Eso es lo que se llama TCR o BCR. Aquí tienen ustedes el BCR, que sería este linfocito B, y aquí tienen el TCR, que esto sería prácticamente el linfocito T. O sea que el TCR dice que es un linfocito T y el BCR me dice que es un linfocito B. Lo que no me dice es la subpoblación del linfocito T, que vamos a ver más adelante cómo es que se diferencia. Observen ustedes que en este proceso de maduración y proliferación de los linfocitos, pues prácticamente existe la migración y proliferación en el órgano linfoide primario, la diferenciación con los marcadores que finalmente expresan, y la selección del repertorio prácticamente de discriminar a los antígenos, que sería lo no propio, de lo propio, que serían los tejidos de la persona. Vamos a hablar ahora brevemente de cómo se diferencian y maduran los linfocitos B. Ya habíamos dicho que los linfocitos B van a expresar el BCR, que significa receptor de célula B. Ahí tienen la estructura. Pues la estructura del BCR, que es receptor de célula B, es la misma para una inmunoglobulina monómera. Sí, fíjense bien. Esta inmunoglobulina monómera, que vamos a discutir más adelante, está compuesta por un par de cadenas pesadas, que son estas largas, y un par de cadenas livianas, que son estas que están hacia afuera. Lo amarillo que estamos viendo aquí es lo que se conoce como la región variable, y lo negro con lo morado es lo que se conoce como región constante.
La que va a reconocer al microorganismo es la región variable, o sea, el color amarillo. Y prácticamente la región constante, que es la parte negra y lila, van a expresar lo que se llaman las funciones biológicas de los anticuerpos, que es activar el sistema complemento por la vía clásica, generar oxonización y generar CCDA. Eso es muy importante recordarlo o mencionarlo, pues, aunque más adelante se describa. Bien, hablar del receptor de célula B no es más que mencionar prácticamente cómo se origina ese proceso de maduración. Y es que este proceso de maduración de los linfocitos B, pues prácticamente vamos a verlo de la siguiente manera. Recuerden que en la médula ósea se va a originar el progenitor del linfocito B. Este progenitor del linfocito B, pues prácticamente se va a caracterizar porque va a expresar en la superficie un marcador de superficie. Y el marcador de superficie es el CD45. Pero recuerden que es una célula que tiene núcleo y en el brazo corto del cromosoma 14 se encuentran los genes que van a codificar a una cadena de esa inmunoglobulina y son las más largas, lo que se llaman las cadenas pesadas. Mientras que las cadenas pequeñas, que se llaman cadenas livianas, van a estar los genes que codifican esta cadena liviana en dos tipos de genes o cromosomas. En el cromosoma 2 estarían los genes que codifican a la cadena liviana kappa y en el cromosoma 22 estarían los genes que codifican a la cadena lambda. Y recuerden que la inmunoglobulina está formada por las cadenas pesadas y cadenas livianas. Algo muy interesante es que en este cromosoma 14, donde está en el brazo corto los segmentos de genes que van a codificar a las inmunoglobulinas, existen uno de los segmentos de genes que son los constantes, van a tener prácticamente 5 tipos de subsegmentos de genes, y estos subsegmentos de genes son estos, miren. Aquí está el segmento constante que estaba mencionando con los 5 segmentos. Aquí está mu, delta, gamma, epsilon y alfa. Hay segmentos de genes J, hay segmentos de genes D y segmentos de genes V. Observen ustedes que estos segmentos de genes se encuentran en el brazo corto del cromosoma 14. La unión de estos segmentos finalmente van a codificar a las cadenas pesadas. Pero algo muy interesante en este origen genético de las inmunoglobulinas es que el segmento constante que vemos aquí, este cuadrito rojo con la letra C, es el que va a determinar el tipo de inmunoglobulina. Fíjense bien, el segmento C determina el tipo de inmunoglobulina. Ahora, si yo agrando ese segmento constante, estos serían los segmentos mu, gamma, alfa, epsilon y delta. Prácticamente estos segmentos de genes en la región constante o en el segmento constante, mejor dicho, del brazo corto del cromosoma 14, la primera letra de cada segmento griego determina en el futuro el tipo de inmunoglobulina que se vaya a producir. Voy a poner un ejemplo. A ver, aquí tenemos el segmento mu. ¿Cuál es la primera letra del segmento mu? Aquí está, es la M. Miren. Y la M determina que se forme la inmunoglobulina M. En el caso del otro segmento de gen constante, ¿verdad? Es el gamma. ¿Cuál es la primera letra de gamma? La G. Entonces, en el futuro, ese segmento de gen me va a codificar la inmunoglobulina G, porque la primera letra es la G, ¿verdad? Y el alfa va a codificar
prácticamente, ¿verdad? Aquí dice alga, es alfa, ¿verdad? Alfa, que es la letra griega. ¿Cuál es la primera letra de alfa? A. ¿Qué inmunoglobulina va a producirse? La inmunoglobulina A. Luego tenemos el segmento griego del segmento constante, que es el épsilon. ¿Cuál es la primera letra de épsilon? Es la E. Entonces él va a codificar a la inmunoglobulina E. Y finalmente, el segmento de gen constante delta. ¿Cuál es la primera letra de delta? La D. ¿Qué inmunoglobulina va a codificar la delta? La inmunoglobulina D. Esto es la forma de cómo se produce. Pero repito, estos segmentos apenas van a dar origen a las cadenas pesadas. Pero ya la cadena pesada define en el futuro qué inmunoglobulina va a producir. Observen ustedes. Esas son las 5 tipos de inmunoglobulina. Bien, partiendo de que ya explicamos cómo se originan las cadenas pesadas, bueno, las cadenas livianas va a ser algo parecido, solo que va a ser en el cromosoma 22, se va a formar prácticamente las cadenas livianas kappa, y en el 2 la cadena liviana lambda, por aclaración. Aquí tenemos el BCR linfocito B, estas son las cadenas pesadas, estas son las cadenas livianas unidas a través de un azúcar. Observen ustedes, esta figura resume los 4 pasos de maduración del linfocito B. Ahora ya entrando en detalle, ya hablamos de cómo se originan las inmunoglobulinas porque la vamos a ocupar ahorita. Y los 4 pasos de maduración del linfocito B son: de la célula madre sale el progenitor de la serie linfoide, y el progenitor de la serie linfoide sale primero el progenitor del linfocito B, el precursor del linfocito B, el linfocito B inmaduro y finalmente el linfocito B maduro. Observen ustedes 4 pasos en el proceso de maduración. Repito: progenitor del linfocito B, segundo paso precursor del linfocito B, tercer paso formación del linfocito B inmaduro, y el cuarto paso prácticamente es la formación del linfocito B maduro. Ok, ¿y cómo sucede eso? En este cuadro se resume lo que va a suceder. Observen ustedes, recuerden que de la célula madre pluripotencial se genera el progenitor de la serie linfoide, y el progenitor de la serie linfoide dijimos que da origen a 2 progenitores. En este caso, este progenitor del linfocito B expresa el marcador CD45. Pero ya aparece el reordenamiento de genes de algunos segmentos en el cromosoma 14. Ahí tienen, miren, reordenamiento genético de la cadena pesada mu. Pero no expresa nada más que solo el CD45. El siguiente estadio es el precursor del linfocito B. Ya aquí el reordenamiento que había de genes expresa en la superficie prácticamente las cadenas rosadas. A quien determina prácticamente esa cadena que vemos aquí nosotros, miren, como lila. Yo dije rosada, es lila. Esa es el par de cadenas pesadas. Pero las cadenas pesadas van a llamarse según el segmento griego que seleccionó. Aquí se seleccionó el segmento griego mu. Por lo tanto, las cadenas pesadas aquí se llaman cadenas pesadas mu. ¿Qué estadio de maduración es ese? Precursor del linfocito B. El siguiente estadio, ya que están formadas las cadenas pesadas mu, es que se complementa con el par de cadenas livianas. Puede ser kappa en el cromosoma 22 o puede ser lambda en el cromosoma 2, pero solo hay de un tipo de cadena liviana, o son kappa o son lambda. Y entonces ahora aparece a la par de la cadena pesada mu el par de cadenas livianas. ¿Y qué nombre recibe ahora este linfocito B que está en proceso de maduración? Miren, linfocito B inmaduro. ¿Sí?
ese linfocito todavía no tiene capacidad de producir anticuerpos. ¿Y qué requiere para que produzca anticuerpos? Que madure. ¿Y va a madurar cómo? Expresando en la superficie el otro tipo de inmunoglobulina. ¿Cuál? La D. Y la D, pues aquí, aunque no lo dice, recordemos que primero va a aparecer el par de cadenas pesada delta, después el par de cadenas liviana o capa o lambda, y cuando ya aparece esta inmunoglobulina en la superficie, ahora sí estamos frente a un linfocito B maduro. Prácticamente observen ustedes que ese estadio de maduración del linfocito es según la expresión de una inmunoglobulina y de dos inmunoglobulinas. Cuando hay dos, que es la M y la D, ese es un linfocito B maduro. Y como maduro ahora va a viajar a los órganos linfoides periféricos, donde van a esperar el contacto con el microorganismo. Aquí están los 4 estadios, lo que va pasando: progenitor del linfocito B temprano, progenitor del linfocito B tardío, precursor del linfocito B, B inmaduro, vean ustedes, y va expresando las características, los segmentos de genes que se van reordenando hasta que aparece la primera inmunoglobulina, que es la M. Miren, ¿y qué estadio tiene ese linfocito? Como el linfocito B inmaduro. Y ahora, para que madure, debe aparecer la otra inmunoglobulina en superficie, que es la D. Aquí están, en resumen, también los estadios. Aquí está el stem cell o célula madre pluripotencial, que va a dar origen a dos progenitoras de serie: a la progenitora de la serie linfoide y a la progenitora de la serie mieloide, eritroide. La progenitora de la serie mieloide linfoide da origen al progenitor del linfocito B, que dijimos que tiene el marcador CD45 y que comienzan ya a ordenarse los genes ahí. Y luego en el precursor del linfocito B prácticamente se da el ordenamiento o reordenamiento de segmentos de genes, y aparece en la superficie de ese precursor del linfocito B el par de cadenas mu. Y ahora, cuando aparece el par de cadenas livianas a partir de las cadenas pesadas mu, se forma una inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina va a ser esa? Miren, si el segmento constante que se seleccionó fue el mu, ¿cuál es la primera letra de mu? Es la M. Entonces él va a formar la inmunoglobulina M cuando aparezcan las cadenas livianas. Ahí está. ¿Cómo se llama en ese estadio? Linfocito B inmaduro. El siguiente estadio va a ser el linfocito B maduro, que va a aparecer la otra inmunoglobulina, que es la D, y que por cuestiones de resumen pues no seguimos más adelante. Este linfocito ya maduro viaja a los órganos linfoides secundarios, donde va a encontrar su antígeno y se va a transformar, vean ustedes, en una célula Big efectora. Esta se transforma en célula plasmática y la célula plasmática produce los anticuerpos tipo secretores. Y la otra célula B se queda como B de memoria guardadita para cuando vuelva a entrar el microorganismo y la respuesta sea más rápida y más efectiva. Vamos ahora con la ontogenia de los linfocitos T. Observen ustedes que los pasos que ocurren son muy parecidos a la ontogenia del linfocito B. De la médula ósea del progenitor de la célula madre o stem cell sale el progenitor de la serie linfoide, y este daba dos orígenes de célula: el progenitor de la serie del linfocito B, que ya lo hablamos, y el progenitor del linfocito T, que es este. Este progenitor del linfocito T es atraído por los factores hormonales hacia el timo, y cuando llega al timo pues ya comienza a reordenarse los genes, ¿verdad? Y el estadio que recibe en esta segunda etapa es precursor del linfocito T. Este precursor del linfocito T, como vamos a ver más adelante, no expresa los marcadores CD4 ni CD8, pero ya expresa el TCR. El tercer paso es cuando ya aparecen los dos marcadores de superficie importantes, como son el CD4 y el CD8, y que prácticamente
todavía no ha madurado este linfocito T, porque tiene los dos marcadores, CD4 y CD8. Eso recibe el nombre de timocitos dobles positivos. Ahí lo tenemos. Miren, timocitos dobles positivos. Bueno, y aclaro, el progenitor del linfocito T que estaba en la médula ósea viaja hacia el timo, atraído por los factores hormonales. Luego aparece el receptor de célula T, ¿verdad? Que sería el segundo estadio de maduración del linfocito T, que recibe el nombre de precursor del linfocito T. Para luego, después del TCR, que es el receptor de los linfocitos T, aparecen los dos marcadores de superficie que dije, CD4 y CD8. Y ahí va a recibir el nombre de linfocitos T inmaduros, porque tienen los dos marcadores de superficie CD4 y CD8. Por cierto, este proceso que lo lleva en la corteza del timo. Y cuando ya está cerca de caer a la médula tímica, estos linfocitos T inmaduros deben de desprenderse de uno de los dos marcadores que tiene, que dijimos que era CD4 y CD8. O se desprenden del CD4 y se quedan con el CD8, o se desprenden del CD8 y se quedan con el CD4. Y son lo que determina ahora la maduración de los linfocitos. Si se quedan con el CD4 van a ser llamados linfocitos T ayudadores o T helper, y si se quedan con el CD8 van a ser llamados linfocitos T citotóxicos. Veamos la siguiente figura que va a ejemplificar. Vean también el receptor de célula T que aparece en el precursor del linfocito T, que es el TCR. TCR significa receptor de célula T. Pues va a seguir un origen genético muy parecido a las inmunoglobulinas. Y es que el receptor de célula T, como vemos aquí en la figura, está formada por dos cadenas. Una cadena beta, que es esta, y una cadena alfa. Observen ustedes que la cadena beta va a estar codificada por genes que se encuentran en el cromosoma 7 en el brazo corto, mientras que la cadena alfa estará codificada por el cromosoma 14 en el brazo corto, cerca de los genes que codifican a las cadenas pesadas y la inmunoglobulina. Entonces, la combinación de estos segmentos de genes que hay en ese cromosoma 7 y 14 determina la variabilidad y la diversidad de receptores del linfocito T o TCR. Y siempre a la par del TCR estará un marcador de superficie muy importante, que es el llamado CD3, muy importante para las interacciones y las señalizaciones de activación de los linfocitos T cuando ya están maduros en los órganos linfoides secundarios. Cuando hablamos ahora de los receptores del linfocito, observen ustedes en esta tabla. Aquí está el receptor de célula T, cadena beta, y el receptor de célula T, cadena alfa. Vean los segmentos de genes que tiene cada uno de estas cadenas. Vean ustedes, al final, la cantidad, la combinación de todos estos segmentos de genes es lo que le permite tener la variabilidad del reconocimiento de los microorganismos a ese receptor de célula T. ¿Sí? Vean ustedes qué cantidad. Van a ver cadenas alfa beta 5.8 a la 10 a la 6. O sea, estamos hablando de prácticamente 5.8 por 1.000.000. Vean la variabilidad de receptores de los linfocitos T o TCR. Eso es muy importante en la respuesta adquirida casualmente. Aquí está otro esquema de maduración. Vean ustedes. Bueno, en el órgano linfoide primario, que se llama médula ósea, está la célula madre, que va a dar origen a las dos progenitoras que dijimos antes, al progenitor del linfocito B y al progenitor del linfocito T. Dijimos que el progenitor del linfocito B expresa en el marcador CD45. ¿Y qué marcador expresa en este? El CD2. Vean ustedes, eso es lo que determina la diferencia entre los progenitores. Este progenitor ahora es atraído por los factores hormonales del timo que mencionamos antes, como órgano linfoide primario del timo, como son la timulina, la timopoyetina, entre otras, y llega el progenitor del linfocito T al timo. Y en el timo se van a hacer la selección de los segmentos de genes
para que exprese el receptor de célula T, y ese receptor de célula T determina que sea precursor del linfocito T. Luego aparecen los dos marcadores de superficie, que es el CD4 y el CD8, aquí está, que se llaman timocitos doble positivo. Eso se llama linfocito T inmaduro. Y como dijimos, los linfocitos que van madurando tienen que desprenderse de uno de estos dos marcadores. O se desprende del CD8 y se queda con el CD4, o se desprende del CD4 y se queda con el CD8. Y eso es lo que se llama selección positiva, porque es lo que va a reconocer lo propio y no va a responder, pero lo no propio sí va a responder. Y una vez diferenciado la subpoblación del linfocito con estos dos marcadores, o tienen CD4 o tienen CD8, dijimos que el CD4 van a ser los linfocitos T helper y los CD8 dijimos que van a ser los linfocitos T citotóxicos. Ahora ellos van a viajar hacia los órganos linfoides periféricos o secundarios. Ahí van a encontrarse o van a esperar que les llegue una célula presentadora de antígeno con el microorganismo para activarse esos linfocitos y generar respuesta adquirida. Bueno, aquí habla de la selección positiva y negativa. La positiva es que permite reconocer lo propio y no responder. Y la selección negativa es aquellos linfocitos que pueden reconocer lo propio y podrían reaccionar contra lo propio. Entonces el organismo es maravilloso y genera lo que se llama la muerte celular programada. Puede ser ahí, y si alguno sale de ahí vivo, será a través de la control de la tolerancia, que ellos pueden ser destruidos en los órganos linfoides periféricos, y lo vamos a ver eso más adelante en tolerancia y autotolerancia. ¿Cómo se controlan? Si maduran fallado. Por supuesto que algunos al final pueden ser no controlados, pero eso van a generar enfermedades autoinmunitarias. Aquí están, vean el resumen. Cuando los linfocitos llegan a ser linfocitos T maduros, se quedaron o con este marcador o con este marcador. ¿Qué nombre reciben los linfocitos T que se quedan con el CD4? Aquí lo tienen, miren, linfocitos T helper o linfocitos T ayudador. ¿Y cómo se llaman los que se quedan con el CD8? Linfocitos T citotóxicos. Observen que ambas subpoblaciones tienen TCR y CD3, TCR y CD3, recordando que el TCR tiene dos cadenas, una alfa y una beta. Ahora la pregunta del millón para ustedes es: ¿y para qué sirve el CD4? ¿Y para qué sirve el CD8? Bueno, ellos tienen una función. El CD4 tiene la función de reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, llamado en los humanos HLA clase 2. Y el otro marcador, que es el CD8, tiene la función de reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, llamado en los humanos el antígeno leucocitario HLA clase 1 o antígeno leucocitario humano. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces repito, el CD8 reconoce el HLA clase 1 y el CD4 reconoce el HLA clase 2. Y eso lo vamos a ver qué papel tienen en el desarrollo de la respuesta adquirida más adelante. Oyeron, no se le olvide esto, que el CD4 reconoce el HLA clase 2 y el CD8 reconoce al HLA clase 1. Repito, el CD4 reconoce el HLA clase 2 y el CD8 reconoce el HLA clase 1. Que no se nos olvide eso, porque lo vamos a retomar más adelante. Ok, una vez que ya maduraron, viajan a los órganos linfoides secundarios. Finalmente, viene la ontogenia de las otras células, que pueden ser las células mononucleares o las células polimorfonucleares. ¿Qué tienen en común ellas? Que se originan del progenitor de la serie mieloide, ¿verdad? Y finalmente van a dar origen a los monocitos, que cuando pasan al tejido se llaman macrófagos, o a las células dendríticas. Existe en la médula ósea lo que se llaman los factores estimuladores de colonia. Son estos, que significan CFSF. Eso es factor estimulador de colonia. Observen que hay varios. Hay factores estimuladores de colonia de los monocitos, hay factores estimuladores de los monocitos, de colonia de los monocitos granulocitos, y hay factores estimuladores de los granulocitos.
Pero además hay factor estimulador que lo hace la interleucina 3 sobre la médula ósea, casualmente para generar a los monocitos, y cuando pasan a tejidos se transforman en macrófagos. Y según el órgano donde llegue el monocito, pues así van a ser llamados. Si llega al hígado, esos monocitos van a ser llamados macrófagos, también llamados células de Kupffer. Si llegan al sistema nervioso central, van a ser llamados macrófagos o células o las microglias que le llaman. Si llegan al vaso, van a ser llamados macrófagos sinusoidales. Si llega al riñón, van a ser llamados células mesengiales. Si llegan a los tejidos, van a ser llamados macrófagos. O si es en piel, células de Langer. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Luego la célula dendrítica es la otra célula que se origina de este progenitor de la serie monocítica. Pues esta célula dendrítica tiene la importancia de ser la principal célula presentadora de antígenos, porque ellos expresan o van a expresar el HLA clase 2 en la superficie, aunque vamos a ver que también pueden expresar el HLA clase 1, pero es la más importante. Miren, tiene la medalla al primer lugar porque es la principal célula presentadora de antígenos y está distribuida por todo el cuerpo. Ojo, eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Y cómo se origina? Estas células dendríticas se pueden originar o del precursor linfoide o el precursor mieloide. Miren, todos ellos originan células dendríticas, que es muy importante dado que son la principal célula presentadora de antígenos. Luego tendríamos, bueno, esos son como se encuentran, no voy a detenerme ahí. Luego tenemos la otra grupo de células que se originan y son las células polimorfonucleares, que también sale de la serie mieloide, pero bajo el estímulo de cierta citoquina podrían dar origen a los neutrófilos o a los eosinófilos o a los basófilos. Vean ustedes los porcentajes que hay. La mayoría son neutrófilos, seguidos por los eosinófilos y en menor proporción los basófilos. Los neutrófilos es la primera célula que llega en un proceso inflamatorio agudo. Ojo, puede hacer fagocitosis también, pero tiene importancia en la respuesta inflamatoria aguda. Los eosinófilos tienen que ver con procesos alérgicos o tienen que ver también con aquellos parásitos que migran a tejido. Y los basófilos principalmente tienen que ver con algunos procesos alérgicos que se puedan generar y que van a participar ellos, principalmente junto con los mastocitos. Ahí están los neutrófilos. ¿Qué tienen en común todas estas células? Los gránulos, que son muy destructivos frente a los microorganismos. Aquí tienen ustedes las interleucinas que van a determinar la formación de los neutrófilos principalmente. Luego tenemos, después de los neutrófilos, eosinófilos, ¿verdad? Están las interleucinas que determinan a los eosinófilos. Finalmente, ¿verdad? Vamos a tener a los basófilos, ¿verdad? Que decíamos que van a estar presentes si hay procesos alérgicos. Ellos van a colaborar con la inmunoglobulina E o pueden participar también, ¿verdad? En lo que se llama la linfopoietina estromal tímica en algunos procesos como la dermatitis atópica y la esofagitis eosinofílica. Y los mastocitos, célula cebada, que es otra célula polimorfonuclear, que ellos van a actuar bajo la influencia de la interleucina 9 y la interleucina 3, y prácticamente quien la regula es la interleucina 4 para participar en procesos alérgicos perfectamente a nivel de mucosa o a nivel de piel, porque vean ustedes que está ubicado en tejido conectivo y a nivel de mucosa. Ella tiene receptores para inmunoglobulina E, por cierto. Y finalmente la célula natural killer, y ya habíamos dicho que se originaba el progenitor linfoide. Esta es una célula que no expresa receptores de reconocimiento de antígenos, pero sí ella tiene ciertas moléculas que le permiten identificar cuando una célula nuestra no tiene el HLA clase 1. Y cuando una célula nuestra no tiene HLA clase 1, ahí se activa el natural killer
para matar a esa célula. Como respuesta innata, ojo, también puede participar en la respuesta adquirida colaborando con un tipo de anticuerpo que sería la inmunoglobulina G para generar el mecanismo que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Esta célula natural killer. Ahí terminaríamos. Espero que le haya servido esta pequeña explicación de los órganos linfoides y de la ontogenia de las células de la respuesta inmune. Hablamos primero de los linfocitos y después hablamos brevemente de las células mononucleares y luego hablamos de las células polimorfonucleares, terminando con esta célula que es la célula natural killer. Muchas gracias, pasen buen día.